explicación, tenemos la primera diapositiva en la cual estamos mostrando la señal y tenemos las variables de la función senoidal, que es la amplitud, que es la letra A. Bueno, bien, luego después viene la función senoidal, tiene omega t, en la cual omega es la frecuencia angular. Y es ahí donde está la otra variable. La frecuencia angular, ¿a qué es igual? ¿Alguien que me diga? 2pi por f. 2pi por f. Entonces ahí tenemos la otra variable, la frecuencia. Y tenemos la otra variable que es el ángulo, que está indicado con la letra griega teta, que dice más y menos. Y ahí tenemos las características de la función senoidal, que ya habíamos visto en la primera unidad o en el primer parcial. Voy a pasar a la siguiente. Y ya tengo la amplitud modulada. Ahorita ya voy a compartir voy a dejar de compartir, perdón, se está moviendo esto, para explicar lo que ya ustedes calcularon, que fue el índice de modulación, pero lo vamos a ver en más detalle. Dejé de compartir y ya tenemos la pantalla. ¿Sí se alcanza a ver el pizarrón? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora. Ay, se ve un poco oscuro, espero que no. Es parecido a lo del resumen que me tienen que entregar. Ya ven que ahí una de las características que les pido es que tienen que ir presentables, como si fueran a pedir trabajo. Es como lo que yo estoy presentando igual, ¿sí? Así que me tuve que poner el traje y todo, como ustedes lo tienen que presentar, con sus compañeras también, como si fuera una fiesta. Bien presentables todos. Muy bien, entonces, les pedí, me parece ser que sus apuntes de geometría analítica. Vamos a ver por qué. Tengo la señal senoidal y tengo nuevamente también, espero que se pueda visualizar, otra señal. Debo de tener dos para hacer la modulación. La señal que dibujé primero de color negro, ¿su frecuencia es baja o alta? Baja. Hacer una frecuencia baja, esta frecuencia aquí corresponde de la modulante o de la portadora. De la frecuencia modulante o la información. Ahí está. Y por lo tanto, la otra frecuencia que dibujé, ¿de quién será? La portadora. La portadora por ser de alta frecuencia. Lo que hace la amplitud modulada las voy a multiplicar.
al multiplicar, ya ustedes observaron que la amplitud se ve modificada. Y no se ve la de la modulante, se ve su efecto. Aquí está. O la envolvente, si lo quiero ver de esa forma. Y dentro de esta va mi señal de amplitud modulada. La señal que dibujé de amplitud modulada, ¿cuánto valdrá su índice de modulación? Ah, bueno. Dice, pero es que no tengo valores. Bueno, vamos a tratar de obtenerlos. Según la fórmula, es voltaje máximo menos voltaje mínimo. Yo lo voy a acotar, o yo lo tenía que haber medido en mi osciloscopio. Este sería el voltaje máximo. Y el voltaje mínimo, pues está aquí. Yo sustituyo la fórmula. Tengo voltaje máximo. ¿Cuánto valdrá el voltaje mínimo? 0. 0. Así es. Entre voltaje máximo más 0 volts, es decir, lo estoy amontonando. Voltaje máximo entre voltaje máximo. ¿Y esto cuánto me daría? 1. ¿El índice de modulación tiene unidades? No. No, es adimensional. Cuando el índice de modulación es igual a 1, significa que no estoy modulando. Estoy en el límite de sobremodulación. Es decir, lo que yo transmita no me va a funcionar. No me sirve. ¿Pero por qué es eso? Debido a que mi señal modulante no tiene un desplazamiento. Si no tiene ese desplazamiento, el índice de modulación es igual a 1 y no me sirve para transmitir. ¿Dudas aquí? Muy bien. Les iba a decir, cópienlo, pero ya sé que son digitales. Si le van a sacar una fotografía, me comentan porque voy a necesitar borrar esta parte. ¿Ya quedó? Ya, profe. ¿Ya? Muy Sí, bien. profesor. Gracias. Ahora, en la práctica, en el diagrama que yo les proporcioné, voy a borrar esto que ya no lo voy a utilizar. Yo les pedí que midieran la señal modulante de 1 kHz. Ya la midimos. Después, ¿qué tenía que hacer en el diagrama? ¿Qué aparecía? El amplificador operacional. ¿Pero qué función tenía que cumplir? Lo que dijo el señor Fragoso es correcto. Había el operacional.
¿Pero qué función hacía? Integraba, derivaba, restaba, multiplicaba, sumaba, comparaba, filtraba. Era un convertidor analógico digital. ¿Qué función hacía el operacional? Lo acaban de hacer. ¿Es un sumador, profe? Así es. Voy a sumar. ¿Qué estaba sumando? Mi señal modulante y qué otra señal. Y la señal portadora. No. No. Ese es multiplicar. Todavía no llegamos ahí. Si voy a sumar dos términos o más. En este caso solo eran dos. La señal modulante de 1 kHz. ¿Y cuál más? Así es. ¿De cuánto voltaje? Era creo que de 5.6. Ajá. Volts. Entonces, ¿qué va a suceder con mi señal de corriente alterna cuando yo le voy a sumar 5.6? ¿Qué sucede? ¿Qué efecto tiene? Sería de voltaje máximo de 8.6. ¿Qué le pasa a la señal alterna? Se desplaza. En este caso se va a desplazar 5.6 y a partir de ahí tengo mi señal senoidal, como bien dijo su compañero. Sería 8.6 y el otro voltaje, ¿cuánto sería? 3.6. ¿Cuánto? 3.6, ¿no? ¿No es cierto? 3.2. 2.6. 2.6. Ya con esto, ahora sí, ¿qué voy a hacer con las dos señales? Las voy a volver a multiplicar. Y al hacer la multiplicación, que fue lo que me tenía que demostrar o comprobar, es decir, de 5.6 y menos 5.6, porque es como un espejo, tengo mi señal modulante, nuevamente, en forma discontinua, y adentro modifico la amplitud. Aquí está. Y vuelve a salir la misma señal de amplitud modulada, pero ¿cuál es la diferencia con respecto a la otra? Que ya no está en el origen, está desplazada y por lo tanto el índice de modulación va a cambiar. ¿Sí se alcanza a visualizar? Sí, profesor. El voltaje máximo, ¿cuánto sería? 8.6. El voltaje mínimo, 2.6. Y aquí sería la suma. ¿Cuánto me daría esto? 0.5. 0.5. Y ya tengo el índice de modulación. ¿Cuál es la característica para amplitud modulada? El índice de modulación tiene que ser menor a 1 para que funcione. Si es mayor a 1, está sobremodulada y no me sirve. Si yo quisiera el porcentaje de modulación, ¿qué le tengo que hacer al 0.5?
Ese es el índice o coeficiente de modulación. Si quiero el porcentaje de modulación, ¿qué tendría que hacerle a ese numerito? Multiplicarlo por el 100%. ¿Multiplicarlo por cuánto? Por el 100%. Así es. Y ya nada más se convierte a una M mayúscula. Y esa. ¿Sí quedó más claro? Profesor, ¿puede subir su cámara a la gráfica, por favor? Muy bien. Es así como yo determino el índice de modulación y por qué tengo que aumentarle un voltaje de corriente directa a la señal modulante, lo estoy subiendo, para que pueda funcionar. Si no lo hago, el índice de modulación quedaría igual a 1. Y ya no me sirve. ¿Dudas aquí? No, ¿No? Muy bien. Antes de continuar. ¿A cuál le van a sacar fotografías? ¿A las dos secciones? Ahí está la primera. Lo voy a mover para ver las operaciones en la parte inferior. Ya está. Muy bien. Ahorita voy a compartirles esto otra vez la pantalla para ir a un archivo que les envié que es ejercicios. Para ir practicando con esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Permítanme un momento. Estas cosas del diablo. Vamos a ver. Compartimos. Vamos con ejercicios. Ya está. ¿Todo el mundo puede visualizarlo? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Gracias por confirmar. Vamos a explicar ejercicios de amplitud modulada. En el primero me está preguntando, me da la frecuencia portadora, 100 kHz. Y la frecuencia máxima de la señal modulante, 4 kHz, la voz humana. Me preguntan los límites de la frecuencia superior e inferior, el ancho de banda y la gráfica del espectro de frecuencia. Bueno, vamos una cosa a la vez. Para calcular los límites de las bandas superior e inferior, amplitud modulada solo tiene 2. Entonces, ¿qué hago? De la frecuencia portadora, me voy a desplazar hacia la derecha, 4 kHz, y hacia la izquierda, 4 kHz. En medio, ¿quién va? La portadora, en este caso los 100 kHz. Si fuera una estación de amplitud modulada, no sé, Radio Pantera o el fonógrafo, pues necesito la frecuencia a la cual están transmitiendo, 590 kHz. Y de ahí le aumento 4, que es la voz humana, y le resto 4. Para nuestro ejemplo tengo 100 y tendría 104 kHz a la derecha o 96 a la izquierda. Con esto ya puedo conocer la frecuencia lateral superior y la frecuencia lateral inferior. Después me piden el ancho de banda. Hay una fórmula que me dice, bueno, para calcular el ancho de banda sería 2 veces la frecuencia modulante o la información. Para este caso,
como son 4 kilohertz, el ancho de banda es de 8 kilohertz. Pero si no tengo esa fórmula y me dan el espectro de frecuencia, ¿cómo lo calcularía? Otra manera de calcularlo, ¿cuál sería? Observando el diagrama, el espectro. ¿Cómo calcularían ese ancho de banda? ¿Una idea? ¿Sugerencia? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cómo calcularíamos qué, perdón, profe? El ancho de banda distinto a la fórmula que yo les puse. Profe, ¿podría ser la frecuencia de información menos la frecuencia superior? Bueno, no tanto la de información, sería lo que dijo está bien a la mitad. Sería la frecuencia lateral superior. No, ok. Frecuencia lateral superior menos la frecuencia modulada. Que diga, moduladora, perdón. Más o menos. Más bien sería la frecuencia lateral superior menos la inferior. Así es, sería la diferencia de la frecuencia lateral superior menos la frecuencia lateral inferior. Si ustedes hacen esa operación, les va a dar 8 kilohertz, que sería 104 menos 96. Y le da lo mismo que la fórmula que les puse, que es 2 veces la frecuencia modulante. Entonces hay 2 maneras de determinar el ancho de banda. Muy bien. Después me piden dibujar el espectro de frecuencia. Las líneas verticales que puse solo son demostrativas. Todavía yo no sé el voltaje. Yo nomás las dibujé para acotar. En medio siempre va la frecuencia portadora, 100 kHz. Y a la derecha y a la izquierda van las frecuencias laterales. Que si la amplitud es un poco más grande o más pequeña, solo fue para delimitarlas. ¿Sí? ¿Dudas con el primer ejercicio? No, profe. Ok. Pasamos al número 2. El número 2 se parece al de la práctica, pero ahora me pide algunos valores. Nosotros solo calculamos índice de modulación. Vamos a procurar calcular otros. Me dan una señal de amplitud modulada
y me piden la amplitud pico de las frecuencias laterales. Ahora sí me piden el voltaje. El voltaje, la amplitud pico de la portadora no modulada, es decir, el oscilador. Cambio pico en la amplitud de la envolvente, es decir, la información. Y el coeficiente y porcentaje de modulación. Todo eso me piden para una señal de amplitud modulada. Bueno, vamos un paso a la vez. ¿Cómo voy a calcular las amplitudes pico? Ahí está la fórmula, la cual no aparece en la presentación. Me dice, el voltaje de la banda lateral superior es igual al voltaje de la banda lateral inferior. ¿Y a qué va a ser igual? Es 1/4 del voltaje máximo menos el voltaje mínimo. La ventaja es que ya me dan esos voltajes, esas acotaciones, observando la gráfica. Son 18 menos 2 volts. Y la resta lo multiplico por 1/4 y me da 4 volts. Esa es la amplitud de la portadora, del oscilador. ¿Dudas aquí con este? No, profe. Obviamente eso no se los pedí porque no lo habíamos hecho. El índice de evaluación estaba más fácil. Vamos con el siguiente. Me dice el voltaje pico de la portadora. Bueno, aquí va a ser 1/2 del voltaje máximo más el voltaje mínimo. Haciendo mis operaciones me dice que es 10 volts. Hagan de cuenta que la frecuencia del oscilador de la práctica de 10 kHz, para este ejemplo sería su amplitud de 10 volts, si es que no lo hubiese conocido. Y nada más me dan la gráfica. A continuación, el cambio pico, es decir, la de la envolvente, la información, la inteligencia. Sigue siendo 1/2, pero ahora es la resta de voltaje máximo menos voltaje mínimo. Bueno, si es la resta, esto me daría un voltaje de 8 volts. ¿Qué significa esos 8 volts? Lo que explicamos en las gráficas anteriores en el pizarrón. A partir de los 10 volts, yo le sumo 8 y le quito 8. Por eso aparece máximo 18, mínimo 2. ¿Por qué? Porque dice cambio pico en la amplitud de la envolvente. Y por último, me dice el índice coeficiente de modulación. Dice voltaje de la modulante, 8 volts. Voltaje de la portadora, 10 volts. Y me da un 80%. ¿Ya me cambió la fórmula del índice de modulación? Sí. Ahora se supone que no tiene que cambiar el valor. Cambiaron los parámetros. Entonces, quiero que me comprueben es el índice de modulación observando la gráfica con la fórmula que yo les proporcioné para ver si es cierto o es falso. Compruébenlo y me dicen si estamos en lo cierto o algo hay que cambiar.
si es el mismo valor o cambió. O confían totalmente en lo que les estoy diciendo. Profe, ¿me lo puede repetir? Es que se me está trabando por mi internet. Ok, sí, ya que ayer se cayó todo el sistema hoy otra vez. Yo puse otra fórmula para el índice de modulación, que es voltaje de la envolvente entre voltaje de la portadora. Para el ejemplo que estamos resolviendo, me dio 8 volts entre 10 volts, es decir, 0.8. Es distinta a la fórmula que vimos en un principio y que ustedes aplicaron para la práctica 1, sí. Pero si yo aplico esa fórmula que ya conozco, me tiene que dar exactamente lo mismo. Sí, profe, sí está bien. ¿Sí? Ok, gracias. Observando la gráfica, también me da el 0.8. Entonces, ya tengo dos formas de calcular índice de modulación. Gracias por comprobarlo. Muy bien. El ejercicio número 3 es muy parecido. Me dicen las frecuencias laterales superior, coeficiente, amplitud pico, ¿sí? Máxima y mínima de la envolvente. Y ahorita lo vamos a ir explicando. Ese archivo ya lo tienen ustedes. Por eso lo estamos resolviendo, lo estoy compartiendo. Ya tengo todos los datos. Y me dice, ¿cuál es la frecuencia lateral superior e inferior? Pues simplemente le aumento, ¿no? O le resto a 500 kilohertz, le aumento 10 y le quito 10. Ya está. Me pide el índice o coeficiente de modulación. Viendo los datos, me dice, tengo que la portadora tiene una amplitud de 20 volts pico. Y para causar un cambio en la onda de salida de 7.5 volts. Cuando me dice cambio en la onda de salida, pues ya sé que esa es la modulante. Ah, pero aquí no tengo la gráfica como en la práctica 1 o el ejercicio 2, pero tengo el cambio de voltaje de la modulante. ¿Sale? Por eso eran las dos fórmulas. Y haciendo mis operaciones, tengo 7.5 entre 20 y ya me da 0.375, lo multiplico por 100 y ya me da 37.5. Después dice amplitud pico de la portadora modulada. Ah, son 20 volts. Dice portadora. Y los voltajes de frecuencia lateral superior e inferior. ¿Me dan otra fórmula? Sí.
¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, tengo el índice de modulación, aquí está. ¿Tengo el voltaje de la portadora? Sí, que vale 20 volts, y eso lo divido entre 2. Entonces, los voltajes que existen para las bandas laterales superior e inferior es de 3.75. Y eso. Después me dicen voltaje máximo y mínimo de la envolvente. Bueno, es lo que ustedes me habían determinado para la práctica 1. Tengo los 20 volts y le aumento 7.5 y le quito 7.5 volts. Y ya está. Después tengo la ecuación de una señal de amplitud modulada. Tengo 20 seno 2pi f, en este caso es 20, ahí hay un error, debe haber sido 2, no 20. 2pi f, ¿cuál es la frecuencia? Pues los 500 kHz. Menos 3.75. ¿Por qué esos 3.75? Porque es la de la banda lateral inferior. Más 3.75. Pero vean la frecuencia. Es de 510 kHz y de 490 kHz. Y aquí viene la pregunta del millón. Si me está diciendo que 510 kHz es la banda lateral superior, ¿por qué le puse el signo menos? Y para 490 kHz, ¿por qué le puse el signo más? Por la diferencia pues, de frecuencia entre la superior y el inferior. No necesariamente, porque en este apartado de la señal de amplitud modulada solo estoy escribiendo la ecuación. Esta ecuación de la amplitud modulada me tiene que decir que se está desplazando hacia arriba y desplazando hacia abajo. Arriba y abajo. ¿Por qué arriba y abajo? Porque estoy cambiando la amplitud, no la frecuencia. ¿Sí me explico hasta ahí o más o menos? Es la ecuación. Bueno, para no retrasarnos, quien me explique esto el día de hoy, me lo manda por correo. Además, si yo lo resuelvo, ¿qué voy a obtener? Cuando me lo envíen, las primeras 5 personas y que esté correcto, ahí les comento qué es lo que van a obtener. Nada más, hagan la modificación. En vez del 20, perdón, déjenme ver. No, el 20 está bien. No le modifiquen nada. Nada más quiero que me digan por qué para los 510 kHz, que es la superior,
le puse el signo menos, porque es menos 3.75. ¿Y por qué? Para la banda lateral inferior es de 490 kHz, le puse el signo más. ¿Sí? Es la ecuación de desplazamiento. ¿En qué eje? En el eje vertical, ya lo vimos, cómo se modifica amplitud modular. Y por último, bueno, casi por último, perdón, aquí está mi espectro de frecuencia. Ahora sí con más datos. Perdón, lo estoy moviendo. Que no se mueva. Perdón. Frecuencia central, 500 kHz. A 20 volts. Le aumento 10 y me da 510 kHz a 3.75. Le resto 10, 490 y tengo menos 3.75. ¿Por qué más y por qué menos? Porque es el cambio de la envolvente. Y ya tengo mi espectro de frecuencia. También me pide la gráfica de la señal. Aquí la tengo. Amplitud modulada. Aquí estás. Tengo voltaje pico, 27.5. Voltaje mínimo, 12.5. ¿Y esos valores dónde los encontré o cómo los calculé? Regreso. Tengo el voltaje máximo, 27.5. Voltaje mínimo, 12.5. ¿Dudas con este ejercicio? Muy bien. Ya casi van a dar las 8. Voy a explicar la práctica número 2. Y ahorita que lo crea conveniente, muestro del pizarrón parte de la misma para completar la explicación. Si tengo la modulación analógica, obvio, ahora tengo la modulación digital. ¿Todo el mundo puede ver la presentación? Sí, profe. Sí, ok. Gracias. La modulación digital, ahí puse la diapositiva del lado izquierdo. Tengo unos y ceros. ¿Sí? Unos y ceros porque es digital. Y tengo 3 tipos de modulación. ASK. ¿A qué se refiere? Cuando es un 1, deja pasar una señal senoidal. Cuando es un 0, la bloquea. Como si fuera tipo clave Morse. 1 deja, 0 no deja. Tengo FSK, es frecuencia. Profe, disculpe por interrumpirlo, pero es que se le escucha muy feo el micrófono. ¿Se escucha muy qué? Muy feo el micrófono. Se escucha muy feo. Ay, ya estará fallando este sistema. ¿Los demás cómo me escuchan? ¿Peor? ¿Más o menos? Igual, profe, yo lo escuchaba Con muy... mucho ruido. Mucho ruido. ¿Todavía me siguen escuchando con ruido? Sí. Un poco, profe. Un poco, porque aunque tengo los dos dispositivos, uno está apagado. ¿Para qué? Pues para que no cause interferencia. Y el otro dispositivo está habilitado. ¿Ahorita cómo me escuchan? ¿Igual? Es que en sí es el micrófono, porque no es por los problemas de los dispositivos. Ah, es el micrófono que no funciona bien.
Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ok, va a estar lo bueno. Es que el micrófono de la computadora no funciona. Por eso es que tengo los dos dispositivos. No, ¿qué hacemos? Cuando hice ¿Y no tendrá audífonos, profesor? A ver, vamos a tratar de conectar esos audífonos para ver si funciona mejor con el celular. Vamos a hacer... Cuando estaba explicando en el pizarrón, ¿también se escuchaba entrecortado? No, ahí se escuchaba bien. Ah, chola, entonces debe ser por... Sí, o sea, fue de un momento a otro que se empezó a escuchar así, o sea, no tiene mucho. A ver, ahorita ¿cómo me escuchan? ¿Mejor o peor? ¿Me siguen escuchando todavía entrecortado? Poquito. Sí, algo. Pero ya es menos. Sigue igual. Ah, ya. Digo, ahí sí tengo que hablarles entonces a Telmex porque se supone que tengo de alta velocidad. Lo tengo aproximadamente en 200 y no debería de tener estos problemas. Muy bien. Entonces, si se escuchaba mejor cuando estaba en el pizarrón, lo voy a poner hacia el pizarrón. La práctica la subí, me parece ser que ayer. Ya todo el mundo debe tener el material. Y, permítanme, voy a dejar de compartir. Ya dejamos de compartir. Y ya está otra vez en el pizarrón. ¿Cómo se escucha ahorita? ¿Mejor? Sigue igual, profe. ¿Sigue igual? Ujú. Ay, ay, ay. ¿Por qué estará fallando esto? Por eso les preguntaba si cuando puse el pizarrón se escuchaba mejor o peor. Es que cuando... Ok. Vamos a encontrar una solución a esto. Tiene que ser en este momento. Pero, ¿no? En un momento voy a quitar un dispositivo. Voy a estar con el celular, pero necesito la presentación. Permítanme.
Voy a quitar el segundo dispositivo. Para ver si ya funciona mejor el audio. Ahorita, ¿cómo me escuchan? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? Trabado, profe. Trabado. Ay, ay, ay. Entonces, no tanto, sí, como bien dijo usted, como en Lima, el problema es el servicio de internet, que algo está fallando. Y Es que desde se ayer, escucha como que de muy baja calidad. sí, y eso es lo chistoso. Pues bueno, las otras veces hemos estado trabajando con el mismo dispositivo. Lo que cambié ahorita nada más fue introducir el otro, pero solo como de video, no de audio, porque no funciona el micrófono. No sé si sea por los problemas que tuvieron ayer, las telecomunicaciones, y apenas lo están medio arreglando. Ay, 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 esto ya nos va a complicar un poco. Voy a compartirles la pantalla a través del celular para ver lo de la práctica. Espero que funcione lo que vaya explicando. De todos modos, me van diciendo si seguimos igual, peor, o qué va a suceder para que encontremos una solución a esto. Ahorita el audio sigue igual, se escucha entrecortado. Ya suena mejor, profesor. ¿Ya Sí, mejor? profe, ya suena bien. Muy bien. Entonces estoy presentando la práctica número 2. Voy a amplificarla. Vean que tengo mis datos digitales. ¿Cómo los convertí? Eso ya lo hicimos. Y ahorita no nos interesa saber dónde vienen. Ya están. Tengo 3 tipos de modulaciones. ASK, deja pasar el 1, bloquea el 0 o viceversa, ¿no? Y deja pasar esa señal portadora. FSK, bueno, por frecuencia, es decir, para el 1 tiene una alta frecuencia y para el 0 tiene una baja frecuencia. Es como si fuera FM, tipo acordeón, pero aquí es con ceros y unos. Y luego tenemos la PSK, por fase. Es decir, para el 1 lógico empieza en 0 grados. Cuando es un 0 lógico, empieza en 180 grados. Esas son algunas. Tengo otra, la PCM. Vean el diagrama bloques. Tengo mi señal analógica. Primero hago modulación por amplitud de pulsos. Y vean que parece como el pan Bimbo. Son rebanaditas. Luego, ¿qué hago? Hago una cuantificación, es decir, le voy a dar un número a ese voltaje, un número binario. ¿Para qué? Para que lo codifique en binario, tal cual. Ya son ceros y unos. Pero esos ceros y unos es un voltaje específico. Y ya puedo yo transmitirlo. Es otro tipo de modulación, PCM, que es la que más se utiliza, basándose en
la modulación PAM. ¿Todo eso vamos a hacer? Sí, pero ¿cómo? Voy a pasar a la segunda diapositiva. Ay, ya no me dejó. Ya se trabó mi sistema. Ahí va. Ahora sí, ya volvió a funcionar. Vamos a girar. La sección 1 dice diseñar y explicar cada sección de la modulación PAM. ¿Cuál es la modulación PAM? Modulación por amplitud de pulsos. ¿Cómo lo voy a diseñar y cómo lo voy a explicar? Viene en esta presentación. Así que el audio, por favor, que espero que se escuche mucho mejor, para que no tengan ningún inconveniente. Puse el diagrama bloques. Vean, tengo mi señal de entrada, es una señal analógica, continua en el tiempo. Y en la parte inferior tengo unos pulsos, como si fuera una rebanadora. ¿Qué voy a hacer con estas dos señales? Las voy a multiplicar, las voy a modificar. ¿Para qué? Porque voy a cortar la señal analógica. ¿Sí se ve hasta aquí? ¿O más o Profe, menos? esos pulsos, los que se multiplican por la señal analógica, ¿son constantes o igual varían? Son constantes. Los pulsos son constantes. El corte tiene que ser preciso y constante. Buena observación. La que puede variar, es así, es la analógica, es la información. Pero lo que no cambia son los pulsos. Pasa por mi multiplicador y ya tengo mi amplitud, mi modulación por amplitud de pulsos. Ya tengo mis rebanadas, como si les repito, como si fuera el pan Bimbo. Esta es la que transmito. Ah, y si la quiero recuperar, bueno, necesito que pase por un filtro pasa-baja. ¿Por qué tiene que ser un filtro pasa-baja? ¿Alguien que me diga por qué tendría que ser un filtro pasa-baja? ¿Por qué será ese filtro? Para que solo pasen las señales de baja frecuencia. Obvio, pero ¿por qué tiene que ser un pasa-baja y no un pasa-alta? O un pasa-banda. Por el rango de frecuencias sí, pero ¿por qué ese rango de frecuencias? ¿Quién está en el rango de frecuencias bajas? ¿Lo acabamos de ver ahorita? ¿La amplitud? No, porque estoy con frecuencia. ¿Lo acabamos de hacer? Ah, perdón, creo que se apagó esta cosa. No, entonces sí les voy a tener que bajar un punto o 2 puntos. Lo acabamos de hacer. Y me lo acaban de explicar ustedes. ¿No?
Bueno, entonces tenemos que, o no sé qué está sucediendo, a lo mejor no lo estoy explicando en forma apropiada, o voy exageradamente rápido pensando que varios conocimientos o temas ya los deben de manejar. Yo espero que para el segundo parcial no les tenga que poner 5 o menos, porque no estoy viendo que estemos más atentos a la clase. Lo acabamos de ver y se los estoy explicando desde que empezó el segundo parcial. Baja frecuencia siempre es la información. Siempre. Y se los pregunté en amplitud modulada, viendo las señales, el periodo. Si era más grande, la frecuencia es pequeña y esa es la información. Si el periodo es pequeño, es frecuencia alta y es la portadora. Por eso se requiere, ahora esto se está moviendo, perdón, un filtro pasa-baja. O sea que antes de la modulación digital no se agrega ninguna información. Estamos con la información. Si usted ve el diagrama, dice input signal. No sé así, pero me refiero a que si esa señal analógica es una señal portadora, por así decirlo, después de aplicar los pulsos, se agrega la información o la señal analógica ya viene con información. Ahí es una duda de conceptos y lo que usted dice me confunde con respecto a modulación analógica. La información, que es lo que traté de explicar en la práctica 1, la información modifica, modula, cambia una variable. Para modulación analógica es la amplitud, o es la frecuencia, o es la fase. No, sí, de eso sí estoy de acuerdo con usted, pero me refiero a que si en la señal analógica ya viene la información para, por así decirlo. O sea, Claro ya nada que más sí. para aplicar los filtros. Si ya viene la información, en la analógica viene la información porque es de baja frecuencia. Lo que yo estoy haciendo en formato digital es introducir otro proceso de variable. En este caso, la variable son los pulsos de muestreo, los cortes, la que está en la parte inferior. O sea que Entonces, el filtro paso bajo es para, por así decirlo, hacer los cortes a esos pulsos para que quede en forma de la señal. O no. Antes del filtro, usted ya me está transmitiendo la señal. Haz de cuenta como ahorita. Yo, que estoy aquí en su casa, estoy transmitiéndoles por modulación digital. ¿Cuál? No sé, pero se está transmitiendo. Son los unos y ceros. Pero ¿qué pasa cuando llega a su dispositivo? Ahorita me lo acaban de decir. Ha habido problemas de audio. Se escucha entrecortado. ¿Pero por qué? La demodulación, la recuperación de mi voz se escucha mal. Entonces, ¿qué significa? O el filtro no está funcionando o la frecuencia de transmisión no está funcionando o la modulación no está siendo sincronizada. ¿Por qué sincronizada? Porque es modulación digital. Por eso se escucha así como entrecortado. ¿Sí me voy explicando o más o menos? sí, bueno, más o menos, sí. Ok, entonces, en su receptor, ustedes no están modulando, están demodulando. Es porque están recibiendo, ¿qué? Mi información, mi voz. Por eso necesito el filtro pasa abajo, para que ustedes me escuchen.
y no me escuchen como unos y ceros, porque eso no nos sirve, como ahorita nos está pasando, ¿no? Que se escucha entrecortado. Y si se da cuenta, vea, en la parte de la derecha dice forma de onda reconstruida. ¿Mande? ¿Sí? Ya no se ve su pantalla. Ah, ¿Ya no se ve? No, se ve en negro. Ah, qué buena observación. Déjenme ver entonces qué está sucediendo. Voy a dejar de compartir nuevamente. Y vean, ahora tenemos problemas de telecomunicaciones, pero no son ni suyos ni míos, es el sistema. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, ya la estoy compartiendo nuevamente. Giramos. Se mueve, carga. Y ya regresamos. ¿Se vuelve a ver otra vez? sí, profe. Sí. Ah, ok. Entonces, vean, estos problemas que estamos teniendo son de telecomunicaciones. ¿Y dónde se tiene que resolver? En las centrales, donde están los servidores. Nosotros podemos mover nuestros dispositivos, no sé, con un micrófono o no tener tantos conectados o tener más ancho de banda para paliar un poco. Pero quien tiene que resolver eso es Telmex o los Easy o la compañía que nos provee el sistema. Y ellos los tienen que hacer en las centrales. Desgraciadamente todo está automatizado y todo es en la computadora. A menos de que nosotros como técnicos vayamos directamente al servidor y veamos las conexiones, ¿sí? O la potencia de transmisión para ver qué está sucediendo. Profe, una duda. Bueno, ya, por así decirlo, reacomodando, bueno, lo que me acaba de decir. O sea que ya después de que se tiene la señal analógica y se le aplican los pulsos, el filtro paso abajo lo que hace es como aclarar la señal para que sea más tenue, por así decirlo. No. Lo que hace el filtro pasabajos es recuperar la información. ¿Qué significa? Yo que estoy hablando, llega a su dispositivo. ¿Usted me escucha con unos y ceros? No. ¿Me escucha más o menos bien? ¿Estamos de Sí. acuerdo? Sí. Eso es lo que hace el filtro pasabajos. Demodula, recupera la información. Del proceso de digitalización, por así decirlo. Así es, del proceso que yo estoy haciendo como transmisor. No sé de usted dónde vive, a lo mejor vive de mi casa a la suya, a lo mejor hay 20 kilómetros de distancia. Por eso son las telecomunicaciones. Voy a transmitir por un medio, modulo. Y usted lo que hace es demodular, recuperar la información. Si no, no tiene caso. Por eso, para este caso, es el filtro pasa-bajas. Ok. Ya más o menos. Gracias. De nada. Muy bien. Ese es el diagrama bloques. ¿Cómo voy a hacer cada parte, cada sección? Vean. Yo quiero, y fue lo que decía su compañero, ¿los pulsos son variables o constantes? Son constantes. ¿Con qué genero los pulsos? Con el 555. Ahí está. Me dan el valor del capacitor, ya la hice. Pero me falta R1 y R2. ¿Cómo lo voy a calcular? En el libro de Fundamentos de Sistemas Digitales o Dispositivos Electrónicos o Amplificadores Operacionales, que son los que ya tienen, hay una fórmula del 555. La clásica no me va a servir. ¿Por qué? Esa fórmula es cuando tiene un ciclo de trabajo simétrico, 50 y 50.
Yo lo quiero para 70 y 30. Ay, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer? Lo que voy a procurar ahorita es nuevamente conectar la pantalla y el pizarrón. Espero que no tengamos ningún inconveniente para que puedan verlo. Ya tengo los dos dispositivos. ¿Sí pueden ver bien el pizarrón? Sí. Sí, Ok, profe. muy bien. Lo voy a tratar de explicar. Esperamos que no falle nuestro sistema. Ok, dicen, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Se nos está complicando un poco por la tecnología. Me está diciendo que necesito pulsos a través del 555. Ahí está. Estos pulsos tienen un periodo, los cuales un tiempo abajo y un tiempo arriba. ¿Ok? Aquí está en forma simétrica, 50% tiempo en A, 50% tiempo en B. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, Profe, profe. pantalla se ve negra otra vez. Sí, es lo que estoy... Cuando les digo estos sistemas. ¿Ahorita se sigue viendo igual? No, ya no. ¿Ya? Ok. Muy bien. Voy a tirar mi celular un momento. O como dicen, se pone negra, blanca. No, 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 no es posible. Bueno, ¿el pizarrón sí lo estamos viendo en forma correcta? Sí, profe. Ok, No, entonces, gracias por confirmar. Ya estoy moviendo aquí para que dure una hora prendido y no tenga que estar moviendo. Ok. La fórmula que nosotros tenemos, cuando es 50% tanto arriba como abajo, ¿cuál es? Es la clásica, ¿no? 1.44 entre R1 más el doble de R2 por el capacitor. Pero, para la modulación en amplitud de pulsos, me está diciendo, ya no quiero esto. Quiero que el tiempo en A o lo que dure abajo sea 30%. Y lo que dure en B sea el 70%. Quizá en algunos libros lo tengan invertido. ¿Qué significa eso de invertido? Que la letra A esté abajo y la letra B arriba. Por eso es simplemente por notación. Yo lo que quiero es que 30% esté abajo y 70% esté arriba. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. ¿Y cómo le voy a hacer? Déjenme ver. ¿No lo puso el profesor? Pues claro que no. Por eso necesito que vayan a esos 3 libros para encontrar la fórmula de el tiempo. ¿Por qué? El tiempo en A más el tiempo en B, ay, perdón, me equivoqué. El tiempo en B es igual al periodo. Al periodo. ¿Yo ya sé el periodo? Sí. En la práctica me dice que lo quiero para una frecuencia de 10 kilohertz. Si la frecuencia es de 10 kilohertz, ¿cuánto va a valer el periodo? Perdón, para que todos vean los números. ¿Cuánto valdrá el periodo si la frecuencia que quiero es a 10 kilohertz? ¿Sí 100 calcula? microsegundos. ¿Cuánto?
100 microsegundos. 100 microsegundos. A ver, vamos a ponerlo. El periodo sería igual a 100 microsegundos. Yo lo puedo calcular si le saco la inversa, sería 0.1 milisegundos. Lo transforma a 100 microsegundos, palomita. Es correcto. Ya tengo el periodo, 100 microsegundos, pero de ese periodo, el maestro me dice que quiere 30 y 70. ¿Qué hago? Fácil. Esa es la ventaja cuando son números decimales, en potencias de 10. El tiempo en bajo va a ser 30 microsegundos y el tiempo en alto va a ser de 70 microsegundos. Entonces vean que la fórmula que ya conocían de 1.44 ya no me sirve. Tengo que buscar unas fórmulas que manejen ciclos de trabajo distintos. ¿Ya tengo el periodo? Sí. Entonces, y ya tengo el capacitor, me lo está dando el maestro. 0.1 microfarad. Ya nos falta calcular R1 y R2. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Podría subir un poquito su cámara, profe, por favor? ¿La acerco? No, que se vea un poco más arriba. Más arriba. ¿Así está mejor? Sí, profe. Gracias. No, sí, cualquier observación, háganmela saber, para... Profesor, nada más para ver si entendí. O sea, primero tenemos que sacar con la fórmula que encontremos la frecuencia. Con la frecuencia... No, desde ahí está mal. No está leyendo la diapositiva. Ya me están dando la frecuencia. Ah, ya vi. Perdón, no leí. ¿Sale? Disculpe, profe, ¿qué fórmula tenemos que buscar en los libros? La de el ciclo de trabajo del 555. ¿Por qué? La que ustedes manejan, o todos manejamos, cuando el ciclo de trabajo es 50 y 50, simétrico, que fue lo que traté de poner en la parte superior, que me dice su compañero. Ahí está. Y ya tengo, pero está al 50. Esa no me sirve, porque el maestro, quién sabe de qué planeta viene, dice, no, ahora yo lo quiero a 70 y 30. Ah, entonces cambia la fórmula. Lo que preguntaba su compañero, ¿y la frecuencia la calculó? No, ya está. Que fueron los cálculos que les pedí. Si tengo la frecuencia de 10 kHz, saco el periodo, son 100 microsegundos. El periodo, pues lo reparto 70 para el tiempo en alto y 30 para el tiempo en bajo. ¿Sí me expliqué? Yo espero que sí, porque ya no los escuché. Bueno. Sigo siendo la sección 1, parte 2. Dice, dibujar lo más precisa posible la señal modulada. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora sí ya me la puso en chino. Bueno. Tengo el 741. Tengo la entrada analógica. Y aquí se los voy a dejar a ustedes y lo voy a anotar para que no tengamos problema. Espero, a ver, yo soy analógico. Estoy moviendo hacia el lado izquierdo. Voltaje de entrada o señal de entrada. Es una señal analógica. Ahí está. Díganme ustedes, ¿qué frecuencia quieren manejar para la señal analógica? 10 kilohertz. No, lo voy a reprobar, su compañero Hernández. Es la señal de entrada. 4 kilohertz, ¿no, profe? Cerca. No puedo utilizar 4 porque ¿cuál es la frecuencia de muestreo? ¿Cuál es la frecuencia de los pulsos cuadrados?
10 kilohertz. Por lo tanto, no puedo utilizar 4 porque está muy cerca, entonces tiene que ser más baja. Vamos a dejarlo en 1 kilohertz. ¿Sí se ve por qué 1 kilohertz? ¿O más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Qué voltaje le quieren usar? ¿3 volts? 3 volts pico, ok. El 555 maneja 5 volts, ¿sí? No hay que perder de vista eso. Estos es los datos de mi señal de entrada. 1 kilohertz y 3 volts pico. Pero ¿por qué 1 kilohertz y no 4 como me dijo su compañero? Hay el teorema de Nyquist. Yo lo que voy a hacer un muestreo. Por eso son los pulsos cuadrados. Si ustedes ven la diapositiva y dice el reloj, es el que estamos haciendo, pues el 555. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a muestrear, voy a cortar. Si la frecuencia de información es de 1 kilohertz, la frecuencia mínima de muestreo tiene que ser el doble de la frecuencia de información. Si yo lo tengo en 1 kilohertz, la frecuencia mínima de muestreo van a ser 2 kilohertz. Dejen bajo la pantalla. Acá está. ¿Ya todo el mundo puede ver los numeritos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Regresamos. Nyquist me dice cuál es la frecuencia mínima de muestreo. Es el doble de la frecuencia de información. Aquí es información. Si mi frecuencia de información es de 1 kilohertz, la frecuencia mínima de muestreo es de 2 kilohertz. Pero si yo tengo 10 kilohertz, estoy mucho mejor. ¿Por qué? Porque son más muestras que si estuviera muy cerca de 2 kilohertz. Por eso es que no acepté el de 4. Porque si serían 4 kilohertz por los 2, serían 8 kilohertz. Y si estoy muestreando a 10 kilohertz, están muy cerca. Por eso es que reduje la frecuencia de información. ¿Dudas aquí? No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, ya tengo una pregunta, que fue por la señal de amplitud modulada, ¿por qué tiene signo menos y tiene signo más? Las 5 primeras personas que me lo contesten, y bien, en ese mismo instante yo les digo qué es lo que pudieron obtener. Vamos con otras 5 personas. Si ustedes ven el diagrama, hay un 741 y no hay nada de resistencias. Qué loco, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo puse? Y yo no lo puse. Aclaro, esta práctica que la estoy retomando es del profesor Raúl Rivera, pero él hace modulación PAM. Yo la estoy tomando para hacerlo, para que ustedes la diseñen, no la van a simular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otras 5 personas que me expliquen cuál es el funcionamiento o cuál es la utilidad del 741 con esa configuración, igual por correo, igual van a obtener un premio por resolverme ese problema. Bueno, o esta duda. Bueno, ¿qué seguía a continuación? Un multiplicador. El multiplicador es el 4016. Y a través de ese ya tengo la modulación por amplitud de pulsos.
cómo va a ser la gráfica de salida. Voy a mover la diapositiva. La primera que puse, ya se movió el sistema, que no se mueva. Aquí dice PAM samples. Así tiene que salir la señal, con los datos que estamos calculando. ¿Se vamos bien? ¿Más o menos? Ok. Regreso a la sección 1 todavía. Vean. Explicar la sección de modulada y dibujar la señal correspondiente. Vean lo que les trataba de explicar. Tengo la señal de información, que es de baja frecuencia. Tengo mis pulsos, 555. Cuando yo lo multiplico por el 4016, vean cómo aparece la señal de información entrecortada. Así tiene que graficarla, así tiene que obtenerla. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál va a ser el paréntesis? Ya no me da tiempo, son 8:40 casi, para seguir explicando la práctica número 2. ¿Qué va a pasar el próximo lunes? ¿Va a haber práctica? No. Va a haber teoría. ¿Cuál va a ser la teoría? Voy a terminar de explicar la práctica número 2 y voy a retomar la teoría de modulación analógica. ¿Por qué? Porque estos temas son exageradamente muy importantes y pienso yo que si les dejo la práctica tal cual ahorita, pues realmente ni vamos a hacerla bien, vamos a tener más dudas que aciertos y se nos va a complicar. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ahora, es con respecto a esto. El segundo punto. Ahorita que estoy manejando la computadora y el celular, aparte de los problemas que tuvimos que se escuchó entrecortado, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Mejor, peor, más o menos? Se escucha bien según yo, profe. ¿Sí? Ok. Pero así como estoy dando ahorita la clase, con con la computadora, el teléfono y el pizarrón, ¿está mejor? Yo lo siento mejor. ¿Sí? Sí, profe, Ok. está mejor. Sí, profe, está mejor. Por eso les voy preguntando para saber si vamos bien o vamos mal. Ok, entonces lo vamos a seguir manejando. Próximo lunes, pues sí vamos a tener la clase teórica para explicar la práctica, les repito. Y lo de la modulación analógica, para que así no nos atrasemos, aunque en la planeación viene práctica. Es mucha información y mejor que quede claro a que hagamos 5 prácticas y no sepamos ni cómo está resuelto esto. Tercer punto. Me faltaron equipos de enviarme la lista de los mismos. No sé qué pasó. Se los pedí un día después. Si hubo cambios o no cambios, de todos modos debieron haberla enviado para yo tener la relación. Y asimismo yo les pedí que anotaran si iban a realizar o no el ejercicio de Fourier, que es optativo. ¿Sí? Un equipo dijo que no, otros que sí, no hay ningún problema. La información de Fourier ya la subí a la plataforma para aquellos que decidieron hacerlo. Viene una rúbrica, viene un ejercicio, nada más anoté la persona de un equipo, obviamente todo el equipo lo hace, se entrega el día que hagamos el examen, para que así tengan tiempo de
recabar y de hacer los 4 archivos que les pedí. Todavía no abro el espacio, ¿sí? Ya después lo abriría, ahorita estamos con las prácticas. Y no, creo que nada más. Ese era el paréntesis que tenía que abrir para explicarles todo lo que vamos a hacer y qué vamos a realizar con la práctica número 2. ¿Dudas aquí? Profesor, Yo tengo una, profe. Dígame. Entonces la práctica se entregaría hasta dentro de 15 días. 15 días. Ok, Sí, sí, profe. sí. ¿Por qué? Porque apenas vamos a explicarla bien o terminar de explicarla bien el próximo lunes. Obviamente no se las puedo pedir el martes nos sigue habiendo teoría, pero ya para el próximo lunes, dentro de 15 días, ahí sí, va la práctica número 2. Rompe un poco con la planeación, sí, pero por los tiempos para que les quede claro todo esto, que es muy importante. ¿Sale? Compañero Martínez, ¿algo que nos quiera comentar? era la misma, profe, que si la práctica se entregaba dentro de 15 días o el próximo lunes. No, dentro de 15 días. No puede ser el lunes. 15 días. Por lo mismo. ¿Sale? Muy bien. Bueno, después de tener problemas de telecomunicaciones con las señales, que escuchaba mal el audio y no nos alcanzó el tiempo para explicar todo, el próximo lunes continuamos con la teoría, terminamos de explicar todo para que ya vayamos en tiempo y por mi parte no me queda más que terminar hoy. Como dicen por ahí, la misa habrá terminado y nos conectaríamos el próximo lunes. Entonces, nada más para recapitular, el resumen tiene que ser presentable. ¿Sí? Yo me tuve que disfrazar, pues me disfracé. Entonces, así es como quiero el resumen a aquellas personas que lo vayan a realizar de su equipo. Muy bien. Entonces, de mi parte es todo. Profe, ¿me puedo quedar al final de la clase unos segundos con usted? Claro que sí. Yo igual, profesor, por favor. Claro que sí, no hay ningún problema. Entonces, los demás. Bueno, sí, no hay ningún problema. También yo, profesor. Nos conectamos próximo lunes. Chequen el material que ya les envié. Busquen la información que les pedí. Y si van a resolverme las 2 preguntas que les pedí, me lo